y bienvenidos. Mi nombre es Skybrith Landeo Bankovic, integrante del equipo número 7 del curso de tratamientos de aguas residuales. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del proyecto trabajado titulado Simulación con LINX ASM2D utilizando el esquema A2O para la eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo. Para empezar, les voy a explicar un poco de nuestro contenido, qué es lo que vamos a tener. Vamos a empezar con una introducción, un objetivo, un marco teórico, les vamos a explicar la metodología utilizada, vamos a explicar los resultados que hemos obtenido, vamos a tener un análisis y discusión, algunas que otras conclusiones, referencias bibliográficas y los anexos utilizados para este proyecto. Para continuar, les voy a dar una pequeña introducción a todo esto de la simulación y modelamiento de tratamientos de aguas residuales. El agua, además de ser una sustancia fundamental para el desarrollo de la vida, es esencial en nuestras actividades cotidianas y procesos industriales. Sin embargo, no todo está disponible, exige un mal manejo de la misma o tiene una calidad inadecuada para ser empleada en ciertas actividades, por lo que es necesario el tratamiento de aguas residuales para reutilizarlas. Una alternativa para lograr su reuso consiste en darle algún tratamiento, a través de procesos físicos, químicos o biológicos, según las características que esta agua residual tenga, lo cual constituye una planta de tratamiento de agua residual, conocidas como las PETAR. Para el desarrollo de las PETAR se emplean modelos matemáticos estacionarios y dinámicos, y en países en vías de desarrollo los modelos más empleados son los modelos estacionarios. Esto se puede deber a su simplicidad, ya que la caracterización del agua residual en dichos lugares suele ser no tan exigente. Los modelos estacionarios que se usan hoy en día no son suficientes para el desarrollo y supervisión de las PETAR, en gran medida porque estos modelos son una representación de un análisis en el cual las variables de entrada no cambian en el transcurso del tiempo. Es por eso que es necesario utilizar algunos modelos dinámicos con la ayuda de tecnologías y herramientas innovadoras que faciliten el cálculo, como lo es el uso de algún software especializado en esta simulación, ya que estos, a diferencia de los modelos estacionarios, entonces, la simulación de la operación de una PETAR es una herramienta que se ha incrementado en países avanzados, mientras que el uso de esta herramienta en países en desarrollo es algo que apenas comienza a implementarse. Por lo tanto, es necesaria la divulgación para promover su utilización, ya que mediante la simulación se puede conocer los límites máximos y mínimos de carga de contaminantes y flujos a los que una PETAR puede mantenerse funcional. Y esto, a su vez, permite realizar un análisis de costo-beneficio entre distintas tecnologías de tratamiento de aguas residuales. Más del uso de softwares, el empleo y aplicación de los modelos dinámicos requieren estudios previos y detallados, como lo son el fraccionado de BQO y los componentes nitrogenados presentes en las aguas residuales, para conocer el valor de sus distintos componentes. Esto con tal de lograr una correcta calibración para poder describir y predecir el funcionamiento de la PETAR. En la presente investigación se propuso la utilización de un modelo dinámico como lo es el ASM2 en esta versión, que permite evaluar y predecir el comportamiento y la capacidad de tratamiento de una PETAR. Para resolver el modelo de diseño y simulación de esta PETAR se seleccionó el software GPSX, debido a que es una herramienta poderosa que cuenta en sus librerías con unidades de tratamiento novedosas, una interfaz gráfica amigable y permite realizar tareas de modelado y simulación. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues realizar una simulación usando el programa LINX ASM2D para determinar la reducción de fósforo y nitrógeno en las aguas residuales municipales. Continuando con la exposición, ahora nos toca exponer el artículo científico que se titula La implementación de los modelos bioquímicos ASM1 y ASM2D en un modelo CFD en la etapa secundaria de una edad. Existen diferentes herramientas de simulación de los procesos de una edad, ampliamente utilizados para el diseño, operación y funcionamiento de los procesos que tienen lugar en la edad, esencialmente en la etapa secundaria. Por otra parte, en el campo de la modelización existe una serie de herramientas de cálculo 3D más potentes y complejas que las actuales, basadas en la mecánica de fluidos computacional
que a diferencia de los simuladores tradicionales de humedad, permiten contemplar la hidrodinámica de los tanques reproduciendo el comportamiento del flujo de la forma que permiten contemplar la hidrodinámica. Las ventajas de los software CFD en el modelamiento de la hidrodinámica de los tanques están cada vez más utilizadas. Además, se han implementado modelos bioquímicos como el ASM1 y el ASM2D, así como la única herramienta que se va a poder disponer la información de comportamiento bioquímico del reactor que se va a estudiar. Esto todo a partir de la hidrodinámica que se utilizará en el reactor. En este estudio se mostrará la implementación de reactores biológicos y como parte de la etapa secundaria se incluirá el modelado de decantadores secundarios, los cuales contemplan la sedimentación de fangos en forma detallada, reproduciendo el comportamiento transitorio del manto de fangos. La gradiente de concentración de sólidos suspendidos en su interior también será una característica que se verá estudiada en este artículo, y se incluirá la descripción de los trabajos experimentales. Como introducción, el diseño de la operación del sistema de fangos activados se basa frecuentemente en los modelos ASM, los cuales son implementados sobre modelos hidráulicos ideales con los de tanques en serie, obteniendo modelos capaces de reproducir la mayoría de los procesos bioquímicos que tienen lugar en un reactor biológico. Por otra parte, las técnicas de simulación CFD representan como una herramienta potente que son capaces para reproducir la hidrodinámica y forma el rendimiento de la degradación de los contaminantes. Los autores señalan que el modelo CFD presenta un mayor interés en cuanto a las ventajas que aporta la simulación, y los modelos CFD también pueden reproducir el comportamiento del fluido definido en más de una fase. Así se puede estudiar la interacción entre las fases líquidas, sólidas o gaseosas que pueden pasar en un reactor. La interacción del líquido y sólido se pueden destacar en este modelo como una desventaja para la simulación CFD, a diferencia de la SMD. Luego, otra desventaja sería el tiempo de computación, ya que es mayor el tiempo, ya que este es un modelo en 3D. En segundo punto, los materiales y métodos. La simulación CFD se realiza en ensayos experimentales para la validación de los modelos ASMT. Es una técnica muy extendida en la validación de la hidrodinámica que se ha realizado con éxito en estos trazadores, la cual permite la caracterización, el flujo y a partir de la distribución del tiempo, la resistencia. El modelo CFD también nos ayuda a detectar efectos en el comportamiento del flujo. Se han realizado ensayos para obtener de forma experimental la velocidad de sedimentación. Además, para calibrar un modelo CFD se pueden obtener experimentalmente perfiles de velocidad en el interior de los reactores, decantándolos de los reactores y de los decantadores, utilizando un velocímetro. En este caso, el velocímetro será acústico y de alta resolución. Por otra parte, existen diferentes tipos de sondas y análisis físico-químicos que se pueden realizar para obtener la información del funcionamiento de este etapa secundario. De esta manera se ha realizado el análisis en el laboratorio para medir la concentración de contaminantes, ya sean sólidos suspendidos y correspondientes para validar los modelos CFD. Es a una escala de decantación secundaria, y por último se han realizado medidas de viscosidad con el reómetro, todo esto con el fin de definir el comportamiento
del fluido frente a los cambios de la gradiente de velocidad y considerando la variación de la viscosidad en función del C. ¿En qué consiste en sí el modelado CFD? Los modelos CFD o ASME en 3D se desarrollan para reproducir la hidrodinámica del comportamiento bioquímico en dos configuraciones diferentes del reactor biológico. Por una parte, se ha elaborado un modelo de única fase líquida para analizar el rendimiento del proceso de nitrificación de una zona anóxica, que consiste en dos tanques conectados en serie, a la cual se le ha modificado la geometría tras detectar un cortocircuito hidráulico dentro del reactor. Así se ha calculado la evolución de la concentración de un trazador inerte en el tiempo, comparada con la obtenida ya mediante los modelos ASMD. Esto solo para evaluar la hidrodinámica mediante ya, como les expliqué, los modelos ASM1 y ASM2D. Las concentraciones de las variables de estado y determinar la eficiencia de la desnitrificación. Por otra parte, se va a presentar el modelo CFD para reproducir el proceso de aireación bajo diferentes aproximaciones, dependiendo de cómo se defina el término de fuente de oxígeno. Así se ha definido un primer modelo mediante una única fase líquida, introduciendo el oxígeno a través de un término constante. Posteriormente se ha definido un modelo básico que consta en un estado gaseoso y líquido, con el que se puede definir el coeficiente global de transferencia de oxígeno. Después de esto, están incluidos las como variables las variables transportadoras del flujo o la variación de cada variable mediante el término de fuente. Los valores de la constante cinética y los coeficientes geométricos se han introducido como valores por defecto a 20 grados Celsius. Y por último se ha elaborado el modelo CFD en 3D para reproducir el comportamiento de un decantador secundario, en el que se incluye la velocidad de sedimentación mediante el modelo ASMD, estudiando la evolución dinámica de los fangos. En resultados, en el punto de análisis hidrodinámico, se observa que la decantación calculada antes y tras la modificación después del cortocircuito en la zona anóxica, se observa que se elimina el cortocircuito detectado y se modifica la DTR hacia un tiempo de medio de resistencia mayor. Para calibrar hidrodinámicamente el modelo CFD, se ha medido velocidades en diferentes puntos del interior del tanque. Se muestra mediante la figura 2 los resultados calculados sobre los medios en la línea vertical y en amarilla. Y mediante esta figura se puede observar que la detección del cortocircuito ayuda a la variable para que esto pueda ser prevenido. Luego se han implementado y se han comparado los modelos ASM1 y ASM2 y se han obtenido los resultados muy parecidos, y la única diferencia es en las tasas de reacción y para la configuración de la zona anóxica modificada. Se observa también que hay una tendencia similar, a diferencia del modelo CFD, siendo máxima la reacción en el primer tanque y mínima en el segundo. Por otra parte, se muestra mediante la variación que la presencia de materia orgánica rápidamente biodegradable es mayor a la desnitrificación. Esto debido a que la degradación de materia orgánica en la configuración está configurada en la segunda modelo. En aproximaciones de aireación, se observa que los gases calculados por el modelo CFD
se han sido estudiados por el comportamiento de las plumas, así como en la zona de oración y en la superficie. Se muestran los resultados del modelo CFD y SMD en la fase de introducción del oxígeno mediante un término SOR, pudiendo identificar las zonas tóxicas y anóxicas y calcular las variables que representan la nitrificación y desacidificación. En la decantación secundaria se muestra el modelo CFD del decantador secundario, mediante el cual se ha calculado el comportamiento hidrodinámico en régimen transitorio, y así se puede observar a la altura del manto de los fangos. Por otra parte, se ha calculado durante 1.8 días la evolución de la altura del manto de los fangos, y se ha comportado satisfactoriamente con respecto a la medida experimental, y se puede observar que la fuente de dependencia de esta respecto a la curva de caudal del influente. Y por último, se concluye que se han presentado diferentes modelos CFD de la etapa secundaria de humedad, mostrando un alto potencial de estas herramientas capaces de calcular a la hidrodinámica en detalle y reproducir los procesos de mayor interés que tienen lugar al reactor biológico y a la decantación secundaria. El comportamiento bioquímico de una fuente depende de la hidrodinámica, lo que hace que los modelos CFD y ASM sean de más utilidad, a diferencia de las otras, a la hora de evaluar y cuantificar las modificaciones geométricas y de rediseño y las de optimización de los reactores biológicos. Y por último, de la misma forma, a partir de los ensayos experimentales, la modelización CFD permite profundizar en el funcionamiento y en la operación de la decantación secundaria. En consecuencia, la modelización CFD de la etapa secundaria representa uno de los objetivos de mayor interés en la ingeniería aplicada. Continuando con la exposición, ahora hablaremos un poco sobre el modelo ASM2D. Este modelo se utiliza frecuentemente para los fangos activados, y consta en 19 componentes, de los cuales 10 son solubles y son representados por la letra S. Estos son SO2, el oxígeno disuelto, SA, el ácido graso volátiles, la SF es la materia orgánica fermentable, el SPO4, los fosfatos, el SNH4, el amonio, el SN3, NO3 nitrato, el SN2, el nitrógeno gaseoso, el SI, la materia orgánica soluble no biodegradable, y por último el SAlc, que es la alcalinidad. Después los componentes suspendidos, que son 10 y se representan por la letra X, que son las bacterias heterótrofas como XH, el XAUT es las bacterias autótrofas, el XPAO las bacterias acumuladoras de polifosfatos, el XPHA polihidroxialcanoatos, el XPP los polifosfatos, los hidróxidos metálicos como XMOH, XMOP el fosfato metálico, XF la materia orgánica suspendida no biodegradable, la XS la materia orgánica suspendida biodegradable, y por último los sólidos suspendidos como XS. Bueno, ahora hablaremos sobre los procesos, los cuales se dividen en tres, en las bacterias heterótrofas, los procesos que producen las bacterias autótrofas y las bacterias PAO. En las bacterias heterótrofas hay 6 procesos, de los cuales el primero es el crecimiento aerobio de la materia orgánica fermentable, el crecimiento aerobio de los ácidos grasos volátiles, el crecimiento anóxico con la materia orgánica fermentable, el crecimiento anóxico con los ácidos grasos volátiles, luego la hidrólisis de la materia orgánica suspendida, llegándola así a transformarla en soluble en condiciones ya sean aeróbicas, anaeróbicas o anóxicas.
En las bacterias autótrofas hay dos procesos. El primero sería el crecimiento, que está asociado al proceso de nitrificación que sucede en los reactores, y el de lisis. Y en las bacterias PAO, el crecimiento de esta bacteria y el proceso de lisis para las bacterias acumuladoras de polifosfatos. Y por último, los materiales a conservar, ya que con esto se podrá calcular los coeficientes estequiométricos en los distintos procesos. El modelo va a tener que conservar estos materiales, que son el DQO, el nitrógeno, el fósforo, la carga eléctrica y los sólidos suspendidos. Por lo tanto, el modelo va a definir los contenidos de estos materiales al momento de la simulación. Bueno, ahora hablaremos sobre algunos programas que, al igual que el LINX, nos ayudan para el momento de modelamiento de una planta de tratamiento. En primer lugar, vamos a hablar sobre la SIM. La versión más difundida y conocida es la 3.0, la que fue desarrollada o publicada en agosto de 1994 y fue desarrollada por el profesor Will Gure, él estando en Suiza. Esta aplicación aplica modelos biocinéticos que pueden ser libremente definidos, almacenados y editados por el usuario. Esto permite al investigador desarrollar su propio modelo específico. La versión incluye los modelos ASM1 y ASM2, y luego también la plataforma o el entorno con la que trabaja es la MS2, lo que hace que no sea muy visualmente atractiva frente a otros simuladores. Bueno, el siguiente programa que vamos a ver es el de SAS. Este es un simulador de plantas de tratamiento que está desarrollado en un entorno Windows bajo el uso del Microsoft Visual Basic. Este es capaz de ayudarnos en el diseño, la actualización, la simulación y la optimización de las plantas de tratamiento. Este simulador nos permite modificar el código fuente, por lo tanto nos permite la modificación del modelo. El programa desarrollado presenta un entorno fácil de usar por los operadores, ingenieros o jefes de planta, con el fin de simular o estudiar el efecto de las diversas variables sobre los procesos biológicos que suceden en el reactor. De esas también es utilizado como software educativo al momento de la eliminación de los nutrientes, de configuración y diseño de plantas de tratamiento. Este simulador nos permite calcular el rendimiento, si es estable o transitorio, de diversas unidades de tratamiento, ya sean los decantadores primarios, los tanques fermentadores, los reactores biológicos, y para la simulación de los procesos de la eliminación de nitrógeno, ya sean la desnitrificación, nitrificación y también la eliminación de fósforo. También nos permite simular la etapa de deshidratación de fangos y estudiar la influencia de la carga en los procesos. El tercer programa es el WES. Este ha sido desarrollado en Bélgica y contiene un completo motor de modelado y simulación y emplea los modelos ASM1, ASM1C, ASM2, ASM2D, ASM2CT y ASM3. Este tiene una sencilla concepción y se desarrolla bajo el Windows, con pocos requerimientos para el sistema de la computadora. Sus principales características nos permiten el diseño de plantas de tratamiento con la eliminación de materia orgánica y nitrógeno para aguas residuales urbanas o industriales. Además, simular la operación de plantas a nivel industrial o a escala piloto. Su entorno hace que sea atractiva para los entornos académicos o profesionales. Algunas de las operaciones del software ofrece solo el diseño de plantas de forma sencilla, el simular estados, ya sean dinámicos o estacionarios, y el fraccionamiento de los parámetros químicos como la DQO. Y por último, el cuarto programa, que es el EDAR 1.0. Este programa está desarrollado para ser ejecutado bajo Windows, con pocos requerimientos del sistema, y sus principales características nos permiten el diseño de plantas de tratamiento con la eliminación de materia orgánica y nitrógeno para aguas residuales urbanas e industriales, además de simular la operación de plantas a nivel industrial y escala piloto. Su entorno lo hace atractivo para la formación académica o profesional. Algunas de las opciones que el software tiene
es el diseño de planta de forma sencilla y el simular estados dinámicos o estacionarios y el fraccionamiento de los parámetros químicos como la DQO. A continuación les voy a hablar lo que es la estación depuradora de aguas residuales. Bueno, esta estación depuradora de aguas residuales tiene como objetivo principal eliminar todos los contaminantes que al ser vertidos a un medio receptor no produzcan efectos negativos al medio ambiente acuático. ¿Por qué van a ser negativos estas aguas residuales? Van a ser negativos porque van a traer contaminantes como la materia orgánica, como los nutrientes, nitrógeno y el fósforo. Estos tienen efectos negativos, al ser vertidos van a generar estos efectos negativos, van a hacer daño al medio acuático. Esta materia orgánica, al ser vertidos, van a reducir los niveles de oxígeno de estos medios receptores, como pueden ser lagos, los ríos, y van a reducir estos niveles de oxígeno que van a ser beneficiosos para los peces y las especies de la fauna acuática. Para ello se va a requerir distintos tipos de microorganismos para eliminar esta materia orgánica. Bueno, a continuación les voy a comentar o hablar sobre lo que es el diagrama de flujo del EDAR. Bueno, ¿en qué consiste esto? Va a empezar que es por el influente. Este influente va a consistir en que van a ser estas aguas residuales que son generadas por diferentes lugares, tanto como pueden ser urbanas, como pueden ser comerciales o industriales, van a ser reducidos de la red de colectores que se han recogido, ¿no?, por diferentes lugares, y van a sufrir una serie de tratamientos y van a pasar por una serie de elementos como aerobios, anóxicos, y llegar a la aerobio y la depuradora. Van a sufrir todos estos procesos con la finalidad de eliminar estos contaminantes que vienen de estas aguas residuales, para luego finalmente llegar al efluente, y este efluente que va a ir a hacer dar estos diferentes usos, ¿no?, de estas aguas residuales. Bueno, a continuación vamos a comentar sobre lo que son estos procesos, qué consiste cada uno de estos procesos. Bueno, vamos a empezar con lo que son anaerobios. Esto va a consistir, es un proceso de microbiológico y bioquímico muy complejo. Esto va a consistir en un proceso realizado por grupos de bacterias específicas y en ausencia del oxígeno van a transformar esta materia orgánica en una mezcla de gases, fundamentalmente en el metano y el dióxido de carbono, y van a ser conocidos como los biogases, ¿no? El biogás, para este biogás, como sabemos, que van a hacer diferentes usos, que van a producir energía de estas materias. Acá en este proceso no se va a eliminar estas materias orgánicas, sino más bien van a ser transformados estas materias orgánicas. Bueno, este proceso de degradación de esta materia orgánica va a consistir en 4 etapas: en la hidrólisis, en lo que es fermentativos, en la etapa de lo que es autogénico y en metanogénico. Y estos procesos van a trabajar con diferentes tipos de bacterias para degradar estas materias orgánicas. Vamos a empezar por lo que es la hidrólisis. En esta hidrólisis, de lo que va a generar de materias, las moléculas y partículas que tienen cadenas largas y que son muy complejas, como pueden ser proteínas, hidratos de carbono y lípidos, van a ser hidrolizados a compuestos más sencillos. Posteriormente va a pasar lo que son los fermentativos, y en esta etapa ya también estos compuestos más sencillos van a ser ionizados por vía de fermentación, y va a dar lugar a los ácidos grasos de cadenas cortas. Y luego va a pasar lo que es autogénico. En esta etapa los ácidos grasos van a ser transformados a ácidos acéticos mediante estas bacterias, bacterias autogénicos. Finalmente va a llegar la etapa de lo que es metanogénicas. En este proceso, a partir de estos ácidos ya transformados en la etapa anterior, van a ser convertidos a lo que son el metano y el metano, que son parte de lo que contienen el biogás, así como el metano, que tiene un porcentaje del 60%, y el dióxido de carbono a un 38%, y otro tipo de diferentes, ¿no?, gases
que tienen menores proporciones o menores porcentajes. Bueno, de esta etapa, lo que es ahora, vamos a pasar lo que es la etapa en el anóxico, en este proceso de lo que es anóxicos. En este proceso consiste en la ausencia del oxígeno en menor de 0,5 miligramos por litro de oxígeno disuelto. En este proceso se va a utilizar los nitratos como agentes de oxidación. ¿Para qué? Para eliminar o descomponer esta materia orgánica. Con esto va a ocurrir un proceso de desnitrificación en el que el nitrato se va a convertir en nitrógeno con la descomposición de esta materia de contaminante de la materia orgánica. En esta nitrificación o desnitrificación de estos fongos activados van a ser responsables de reducir estos niveles de nitrógeno y la carga de contaminante orgánica que se encuentra en el estado de coloidal o disuelto. Bueno, a continuación vamos a pasar al siguiente proceso, que son los procesos aerobios. Bueno, este proceso es catabólico, oxidativos, requieren la presencia de oxidantes de la materia orgánica. Este oxidante se introduce artificialmente por la disolución del oxígeno de la atmósfera, utilizando la aireación mecánica. Por ende, esto va a requerir o implica altos costos, ¿no?, para este proceso de sistema de tratamiento. Adicionalmente, la mayor parte del cobre. Acá en este proceso los microorganismos van a asimilar la materia orgánica y nutrientes como el nitrógeno y el fósforo disueltos, que están disueltos en estas aguas residuales para su crecimiento en presencia del oxígeno, que van a actuar como aceptores de electrones en el proceso de oxidación de la materia orgánica. Además, van a eliminar de las aguas residuales compuestos de nitrógeno, como amonio, que pasa por nitrificación para convertirlo en nitrato. Y en grupos de microorganismos van a reducir de nitrato a nitrógeno por desnitrificación. Finalmente, el nitrógeno producido va a escapar en forma de gas hacia la atmósfera. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es la recirculación interna. Esto consiste en la salida de la zona de aerobio hacia la zona de anóxica. De nitrificación o desnitrificación. Bueno, esta etapa es donde ocurre esos procesos, ¿no? Entonces, en este caso de la recirculación interna de fangos, va a tener la capacidad de recircular estas aguas para obtener mejores resultados de eliminar el nitrógeno disuelto, y se va a realizar para ayudar a que haya una correcta desnitrificación hasta eliminar estos nitratos y convertirlo en nitrógeno, por el que se transporta desde el final hacia el inicio. Bueno, a continuación, a continuación vamos a hablar de lo que es recirculación de fangos. En esta etapa o en este proceso va a ser fundamental para eliminar estos fósforo y el nitrógeno que van a estar presentes en el agua residual, que va a llegar hacia la curva, ¿no?, del reactor, y va a ser desplazados hacia el tratamiento aeróbio, hacia el inicio de este proceso, con la finalidad de eliminar estos nitrógenos y fósforos que están presentes. Y esto va a suceder por medio de bombeo, que va a ayudar para que puedan desplazar este líquido que quede en esto, ¿no? Pero este proceso de circulación se tiene que hacer tan pronto posible, ya que por su naturaleza esta llega o tiende a descomponerse. Si la máquina no funciona, no va a poder recircular tan rápido estos contaminantes. Bueno, finalmente vamos a llegar a la etapa de decantador secundario. Bueno, esta etapa o este proceso va a consistir en la clarificación de estas aguas residuales, finalmente para llegar al efluente, que van a ser ya vertidos en un medio receptor, ¿no? Este tipo o el decantador va a ser de tipo geométrico circular, aproximadamente unos 20 metros de diámetro,
y posee un puente de rasquetas giratorias para recoger las espumas y flotantes en la superficie, o también del fondo de estas aguas. El agua entra por la campana central, donde se tranquiliza y pasa a la zona de fluctuación de decantador, donde por sedimentación se va a decantar estas partículas del agua y se va a clarificar, y ya clarificado ya estas aguas van a salir a la etapa finalmente al efluente, para luego ya hacer vertidos para diferentes usos, puede ser como para la agricultura, y si la contaminante, si estos contaminantes han sido eliminados, puede ser hasta consumo humano. Y finalmente llegamos lo que es a la purga de estos fagos activados. Estos fagos activados son excesos de los sólidos que se eliminan de este sistema de fagos activados. Este exceso de lodo se va por medio de bombeo directamente del fondo del clarificador, para luego desnitrificarlo o hacerlo el secado en diferentes procesos, y ya luego disponerlo para abono y otros fines que se puede dar este residuo. Bueno, a continuación vamos a ver algunas bacterias que van a eliminar estas materias compuestas, contaminantes que están en este proceso de tratamiento de estas aguas residuales. Bueno, ahora lo que son bacterias heterótrofas. ¿Qué son las bacterias heterótrofas? Son aquellos microorganismos que van a fabricar sus propios alimentos y que tienen la de alimentarse de otros, así como van a ser para nutrirse de la materia orgánica. También pueden ser vivas o muertas, y también en estado de descomposición. Además, para adquirir sus fuentes de carbono provenientes de estos complejos orgánicos, para adquirir la energía necesaria para subsistir y así desarrollarse en estos procesos. Este tipo de bacterias heterótrofas se van a clasificar en cuatro: fotoheterótrofas, quimioheterótrofas y organótrofas, y finalmente litorótrofas. Vamos a explicar cada uno de estos procesos en qué consiste. En lo que son bacterias fotoheterótrofas, estas bacterias van a obtener su energía a través de la luz solar. Y lo que son quimioheterótrofas consiste en que estas bacterias van a adquirir su energía a partir de reacciones químicas o compuestos químicos. Eso quiere decir que van a romper estos enlaces de estas materias inorgánicas para adquirir su energía. Y las bacterias organótrofas ya también van a adquirir su energía a partir de un sustrato orgánico. Y finalmente las litótrofas van a adquirir su energía a partir de lo que son sustratos inorgánicos. Seguidamente vamos a mencionar algunas bacterias heterótrofas que van a eliminar los contaminantes de estas aguas residuales, como podemos tener estas bacterias sulfaroductasa. Estos son estrictamente anaerobios y van a precipitar los desechos líquidos tóxicos, o sea, puede ser por ejemplo los metales pesados que van a entrar en estas aguas residuales. También lo que son las hidrolasas. Estas hidrolasas van a descomponer polímeros orgánicos desde la hidrólisis. Así van a formar ácidos orgánicos tales como ácidos lácticos, ácidos propiónico, ácidos acéticos, butano, etanol y acetona, y así luego convertirlos en gas de metano. Y luego tenemos las bacterias mesófilas. Estas bacterias viven aproximadamente con una temperatura que va a oscilar entre 30 y 40 grados centígrados. Además, van a eliminar excretas y otros desechos que contienen estas aguas residuales, y van a degradar de manera catabólica de compuestos nitrogenados. Bueno, finalmente nos vamos a que son las bacterias autótrofas. Estas bacterias autótrofas en su general son de colores verdes y colores rojos. Y
Y estos son seres vivos que por sí mismos van a fabricar sus propios alimentos. Y estas bacterias van a sintetizar la materia inorgánica para transformarlo en compuestos orgánicos. Para este proceso van a utilizar pues energía solar o la energía desprendida de ciertas reacciones químicas, como de estos metales pesados puede ser, que van a romper estos enlaces y así con transformarlos ya en materias orgánicas. Bueno, estas bacterias pueden vivir en diferentes lugares, así como el agua, sales inorgánicas, anhidridos carbónicos, también el suelo, y así como van a formar como fuente de carbono, ¿no? Y que van a ser necesarios para su desarrollo. Por lo tanto, los microorganismos autótrofos son independientemente comportándose como organismos de vida libre. Estas bacterias juegan un papel fundamental en el ecosistema, ya que aportan la materia orgánica necesaria para el desarrollo de otros seres vivos. Es decir, van a cumplir funciones vitales de mantenimiento de equilibrio ecológico y se encuentran en diversos nichos ecológicos. Por ejemplo, de la nieve, la marina dudosa, agua dulce, salada, termales y otros suelos procedentes de la materia orgánica. Bueno, el amoníaco que se encuentra en estas aguas residuales pueden oxidarse y convertirse en nitritos, y estas a su vez posteriormente van a volverse en nitratos. Este proceso de nitrificación se realiza en dos etapas. En primera etapa se va a hacer el amonio, se va a oxidar a nitritos por parte de las bacterias oxidantes de amonio. Y en la segunda etapa, o el segundo proceso, los nitritos son oxidados a nitratos por estas bacterias oxidantes de nitritos. Posteriormente, estos nitritos pueden convertirse de nuevo en nitrógeno libre y vuelven a la atmósfera por el proceso de desnitrificación. En este proceso de desnitrificación mayormente también van a actuar las bacterias gram negativas, anaerobias facultativas. Finalmente vamos a hablar sobre lo que son las bacterias quimio-organótrofas. Estos son organismos que van a obtener su energía al romper los compuestos químicos y electrones a partir de compuestos orgánicos. Por lo tanto, su fuente equivalente en reductores es el compuesto orgánico. En palabras simples, los quimio-organótrofos usan compuestos orgánicos como sus donantes de electrones. Por lo tanto, va a depender totalmente de los productos químicos orgánicos por su energía y carbono. En general, van a oxidar los enlaces químicos de compuestos orgánicos como azúcares, es decir, la glucosa, también las grasas y proteínas como fuente de carbono. Hola, te saluda Denis Coppi y vamos a continuar con la explicación del video. En esta parte del video vamos a hacer una simulación con el programa LINX ASM2D, con el esquema de tratamientos de aguas residuales A2O, en el cual nos va a ayudar a eliminar tanto el nitrógeno y el fósforo. Pero ¿por qué eliminar el fósforo y el nitrógeno? A continuación les voy a explicar el porqué. Las aguas residuales domésticas son generalmente aguas que van a tener en su composición agentes extraños, y estos van a ser debido a la excreta tanto del hombre o de los animales o a las actividades que realizamos de forma cotidiana. Esto puede ser como tomarse un baño, cocinar, lavar, e incluso en las industrias o en las ganaderías, o también en las actividades agrícolas que realizamos todos los días. Por medio de nuestras actividades cotidianas que nosotros realizamos, contaminamos el agua, haciendo que éstas se enriquezcan
en ciertos nutrientes, tanto como en el nitrógeno y en el fósforo. Este enriquecimiento de nutrientes va a causar el crecimiento masivo tanto de algas o algunas plantas en el agua, llevando a una contaminación conocida como eutrofización. La eutrofización es el enriquecimiento del agua por medio de nutrientes, es decir, que va a tener un excesivo contenido de nutrientes. Y esto va a generar un cambio indeseable, como el deterioro de la calidad del agua, trayendo con ello malos olores, sabores desagradables, la muerte de las especies que habitan en el agua y un exceso de plantas y algas. Es por eso que es fundamental la remoción tanto del fósforo es por eso que es fundamental la remoción tanto del nitrógeno como del fósforo para evitar este tipo de contaminación en el agua. Para poder hacer la simulación con el programa LINX se obtuvo datos de un artículo científico en el cual nos hacía mención sobre algunas concentraciones de las aguas residuales de la laguna de oxidación de la empresa EMACOP, que está ubicada en Ucayali, y este artículo fue publicado en 2018, en el cual los datos obtenidos fueron el sólido suspendidos, que tienen 110 gramos por metro cúbico de concentración, oxígeno disuelto, 3.2 gramos metros cúbicos, la demanda de bioquímica de oxígeno, el DBO, con 168 gramos por metro cúbico, la demanda bioquímica de oxígeno, 350 gramos por metro cúbicos, y el nitrógeno y el fósforo, que es de utilidad para la remoción o para hacer la simulación, en este caso con el LINX ASM2D, lo cual el nitrógeno tiene una concentración de 0.35 gramos por metro cúbico y el fósforo de 5 gramos por metro cúbico, y el caudal que encuentra en esa laguna de oxidación es de 864 metros cúbicos por día. El programa LINX ASM2D ya cuenta con unos datos para que pueda realizarse la estequiometría. Es por eso que solo ingresamos los datos y esto ya va a ser un cálculo de acuerdo a los datos ingresados que tiene el software que maneja el programa, para que nos puedan dar los resultados referente a las horas que nosotros queremos hacer el recorrido o el tratamiento de aguas residuales. Y en este caso ya tenemos los parámetros establecidos que nos ofrece el programa. El programa LINX ASM2D nos ofrece 4 alternativas para poder ingresar las concentraciones de los contaminantes que están en el agua residual. La primera es por fraccionamiento, ya que tenemos que tener todos los valores de forma detallada para poder ingresarlo. La segunda se refiere a la analítica detallada, donde necesitamos conocer 5 concentraciones para poder hacer la simulación. La tercera solamente nos pide el ingreso de 4 valores, es decir, 4 concentraciones para poder proceder con la simulación. Y por último, también podemos ingresar por medio de una hoja de cálculos Excel las diferentes concentraciones que tenemos dentro de nuestras aguas residuales. Para nuestro caso, vamos a utilizar lo que es la analítica básica. Esto debido a las concentraciones que tenemos o los datos que hemos conseguido para nuestra simulación, ya que nosotros contamos con los datos del DQO, del nitrógeno total, del fósforo total. Una vez ingresados estos datos, el software se encarga de realizar un fraccionamiento con factores de conversión, que ya están estandarizados, por cierto, y nos van a permitir obtener un efluente ya fraccionado. Una vez ingresados los datos del efluente, pasamos a la configuración del EDAR. Si bien es cierto, el programa nos ofrece una gran variedad en el cual tú puedes implementar muchas zonas de acuerdo al criterio que puedes usar o a la planta de tratamientos que quieres diseñar. Para este caso nosotros vamos a utilizar el esquema A2O, el cual el programa ya lo trae por defecto. Este esquema cuenta con 3 etapas para el tratamiento y un sistema de recirculación, con la finalidad de obtener un mejor resultado en los tratamientos del agua residual. Una vez configurado el EDAR y haber ingresado los datos del influente por medio de la analítica básica, obtenemos los datos de los contaminantes, las concentraciones de contaminantes, pero ya más fraccionadas,
es decir, mucho más detalladas, gracias a los factores de conversión que maneja el software. Los datos obtenidos o los resultados obtenidos son 50 gramos por metro cúbico de sulfato orgánico fácilmente biodegradable, 20 gramos por metro cúbico de productos de fermentación, 12.5 gramos por metro cúbico de materia orgánica soluble, 117.5 gramos por metro cúbico de materia orgánica particulada, 0.262 gramos por metro cúbico de nitrógeno amoniacal, 0.576 gramos por metro cúbico de fósforo soluble y 127.5 gramos por metro cúbico de partículas solubles total y 127.5 de sólidos totales. Una vez obtenidos los datos o las concentraciones de los contaminantes mucho más detallados, se pasó a hacer la simulación. La simulación se hizo por el periodo de 120 horas, 5 días para ser más exactas, y obtuvimos los siguientes resultados que vamos a ir analizando con más detalle según avance el video. Una vez realizada la simulación en el programa, este nos brinda como resultados diferentes gráficos del comportamiento frente a la depuración del contaminante de cada uno de estos contaminantes, en el cual se puede hacer un análisis detallado de cada uno de los contaminantes y cómo se han ido comportando estos durante el periodo de tratamiento o la simulación del EDAR. En este caso podemos determinar que el material orgánico particulado, su comportamiento se da a través del tiempo. Quiere decir que mientras más dure el proceso, más contaminante vamos a remover. En el gráfico podemos determinar que si yo tengo un proceso mucho más largo, es posible que remueva gran cantidad del contaminante, incluso pudiendo llegar a un 90 o 95% de remoción del contaminante total. Esto va a depender en gran cantidad al tiempo que se le va a someter al tratamiento o el tiempo que va a conllevar el tratamiento de este contaminante. Para el caso de los nitratos, el gráfico nos muestra que hay una ligera baja en la concentración, llegando hasta los 36 gramos por metro cúbico para el quinto día de la simulación. El nitrógeno molecular es el que ayuda a la desnitrificación y el comportamiento que este tiene dentro de la simulación o dentro del EDAR es que va a empezar con una concentración, o sea, empezamos con una concentración en 0 y para el cabo de 5 días vamos a tener una concentración de 24 gramos por metro cúbico. Esto es importante porque nos va a ayudar a degradar el nitrógeno que tenemos dentro del agua residual. Por ende, es importante el crecimiento de este nitrógeno molecular para tener una mejor eficiencia dentro del tratamiento de aguas residuales para la remoción del nitrógeno. En el caso del sulfato soluble, la concentración de este contaminante en las primeras horas va a llegar a 0, manteniéndose en 0 de concentración en todo el proceso o por el periodo de 5 días que duró la simulación del EDAR. Para poder hacer un análisis más detallado de cómo ha ido nuestro proceso o cuáles han sido los resultados que hemos obtenido en esta simulación, vamos a determinar el efluente que hemos tenido. Nuestra planta, por así decirlo, a nuestra simulación, captaba o entraba a la planta 864 metros cúbicos diarios de agua residual. Y estas aguas residuales tenían dentro de su composición o estaban contenidas de agentes extraños, tales como productos de fermentación que estaban en 20 gramos por metro cúbicos de concentración, material orgánico soluble inerte con una concentración de 12,5 gramos por metro cúbico, sustratos lentamente biodegradables, que son partículas coloidales de elevada peso molecular, con una concentración de 117.5 gramos por metro cúbico, material orgánico particulado, este material orgánico inerte, con una concentración de 37 gramos por metro cúbico. También dentro de su
posición del agua residual teníamos nitrógeno de amonio con una concentración de 0.262 gramos por metro cúbico. Teníamos nitrato con 0.8 gramos por metro cúbico y sulfato soluble con una concentración de 0.578. También teníamos sólidos disueltos totales con una concentración de 127.5 gramos por metro cúbico. Todos estos datos fueron obtenidos por medio del software que maneja el sistema o el programa LIMS, ya que nosotros solamente ingresamos por medio de analítica básica lo que son el DQO, que por cierto tenemos una concentración inicial de 250 gramos por metro cúbico. La analítica básica nos ayudó a determinar todos estos contaminantes o todos estos componentes, porque están mezclados entre contaminantes y también agentes que nos van a ayudar a la remoción de los contaminantes, ¿no? Como bacterias, como algunos nutrientes que van a ayudarnos para que estas bacterias puedan desarrollarse dentro de la planta de tratamientos de aguas residuales. Entonces todos estos datos fueron proporcionados por el software, es decir, por los factores estándares que ya están diseñados o ya están prediseñados dentro del software, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los efluentes que hemos obtenido y vamos a determinar cuál es el porcentaje que se ha logrado eliminar o remover del agua residual, para determinar también la eficiencia de nuestro hogar, para ver si necesitaba, no sé, tal vez un mayor tiempo de simulación para poder lograr de alguna forma los resultados mucho más óptimos o llegar tal vez a un resultado mucho más real. Pero ¿qué pasa si nosotros si nos basamos en el tiempo real? Si un contaminante o una planta va a operar más tiempo, esto también nos va a llevar a tener mayores costos en nuestro proceso. Así que vamos a empezar a detallar. Ya tenemos los datos del efluente, ahora vamos a determinar los datos del efluente. Los resultados de simulación para los 5 días, 120 horas para ser más exacto, fueron 213.785 gramos por metro cúbico de producto de fermentación. Este es un grupo diverso de bacterias anaerobias, facultativas o estrictas, que ayudan a degradar la materia orgánica presente en los sustratos más complejos, como en los lípidos, produciendo ácidos grácidos volátiles, ácidos orgánicos, entre otros. Entonces, la evolución de las bacterias dentro del proceso ha sido muy favorable para la remoción de los contaminantes. El material orgánico soluble pasó de 20 gramos por metro cúbico a 0.382, teniendo una reducción en su concentración de hasta un 99%. El sustrato lentamente biodegradable en efluente tiene una concentración de 1.985, es decir, la reducción fue de 99%. El nitrógeno de amonio se redujo en un 99% de concentración y el fosfato soluble se redujo en 98%. La demanda química de oxígeno disuelto aumentó en un 11% y se obtuvo una reducción para los sólidos totales suspendidos en 98% para los 5 días de simulación. Esto quiere decir que gracias a en un determinado tiempo, es decir, en 5 días, podemos remover los contaminantes que enriquecen el agua, como el nitrógeno y el fósforo. El tratamiento secundario o biológico en un EDAR por fangos activados se va a llevar a cabo en una serie de reactores o tanques abiertos de gran volumen. En nuestra simulación lo llamamos zonas de tratamiento secundarios y se realizan en varias etapas sucesivas. Cada etapa se desarrolla en varios reactores biológicos dispuestos en paralelos, que operan en condiciones ambientales diferentes, especialmente en los que se refieren a la cantidad de oxígeno disponible. La concentración de oxígeno es un factor ambiental crucial, ya que esto va a conllevar a qué bacteria o a qué tipos de bacteria
vamos a utilizar para el tratamiento. Las reacciones biológicas pueden funcionar bajo 3 condiciones operativas y estas van a ser totalmente diferentes. En el caso puede ser aerobias, donde va a haber presencia de oxígeno, anóxicas, donde va a haber bajas concentraciones de oxígeno, y en su total ausencia de oxígeno, que son las bacterias anaerobias. Para aumentar o optimizar el rendimiento de depuración en los reactores biológicos, además de las condiciones ambientales óptimas para cada proceso metabólico, se requiere alcanzar una elevada concentración de microorganismos. Todos activos son plantas de tratamientos en las que, por su diseño y características operacionales, se van a favorecer el crecimiento de los microorganismos en suspensión. Gran parte de estos microorganismos, principalmente procariotas, van a formar en su estructura complejas, van a formar una estructura compleja que van a tener en sus principales características que estas van a ser muy fácil sedimentables, a los cuales se les va a denominar flóculos. El resto de las células microbianas crece en una suspensión en el agua residual, parcialmente tratada, que contienen los reactores secundarios. El conjunto, el contenido de los reactores biológicos reciben el nombre de licor de mezcla. El proceso de fangos activados en un sistema de tratamiento de las aguas residuales en el que se mantiene un cultivo biológico formado por diversos tipos de microorganismos y el agua residual a tratar. Los microorganismos se alimentarán de las sustancias que lleve el agua residual para generar más microorganismos, y en el proceso que se forman partículas fácilmente decantables que se denominan flóculos y que en conjunto constituyen los denominados fangos activados o fangos biológicos. Y esto es lo que nos ofrece el programa LIMS, un tratamiento de aguas residuales por lodos activados. Este proceso cuenta con un sistema de recirculación, un sistema de retorno de clarificados y escurridos, esto con la finalidad de obtener fangos deshidratados. Vamos a determinar por qué es importante la remoción tanto del nitrógeno y del fósforo del agua residual. Las aguas residuales también contienen una elevada proporción en compuestos orgánicos e inorgánicos. Estos pueden ser nitrogenados y fosfatados, que deben eliminarse para prevenir procesos de eutrofización o excesivo crecimiento microbiano, incluyendo el de los microorganismos fotosintéticos. En las aguas residuales urbanas, los compuestos nitrogenados proceden fundamentalmente de las excretas. Estos pueden ser de animales o de las personas. El nitrógeno se encuentra en forma orgánica, esto por medio de proteínas como ácidos nucleicos y ureas, o también puede pertenecer o puede estar presente en forma inorgánica, en su mayor parte como amonio o amoníaco, aunque también presentan ciertas cantidades de nitritos y nitratos. El nitrógeno amoniacal se puede eliminar del agua residual por métodos físicos químicos, añadiendo al agua pretratada ciertos agentes floculantes, como la cal apagada. Sin embargo, en la mayoría de las plantas de tratamientos de aguas residuales en los CEDAR por fangos activados, los compuestos nitrogenados se eliminan en forma biológica. Para ello se van a forzar u optimizar determinadas etapas del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, poniendo en los reactores biológicos las condiciones ambientales idóneas para el metabolismo catabólico de los principales microorganismos procariotas implicados en ellas. Esta etapa son la nitrificación y la denitrificación. Bueno, esta es toda mi explicación. Les dejo con mis compañeros. Espero les esté gustando el video. Gracias. Soy Xioni León Millar. Bueno, para continuar con la exposición les voy a explicar a continuación lo que es discusión de resultados. Para ello debemos tener en cuenta los modelos ASM1 y el ASM3, que son capaces de simular la remoción de materia orgánica, la nitrificación y la desnitrificación, mientras que el modelo ASM2 y el ASM2D se utilizan cuando hay interés de simular, aparte de estos, también la remoción de fósforo. Vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Y según el modelo se va a aplicar, ya que estos son tecnologías muy avanzadas que se van a aplicar en los lodos activados. Sin embargo, estos modelos deben adaptarse y deben calibrarse para una planta de tratamiento específica.
ya que no se ha dado en la literatura una calibración específica. No se sigue un procedimiento en sí, ¿no? Y bueno, la calibración se va a definir como la adaptación de un modelo para describir cierta cantidad de información obtenida de las petales que se va a hacer bajo estudio. Y dependiendo de esto es lo que va a variar mucho el resultado. Sin embargo, cada uno de ellos va a hacer sin duda hincapié en obtener un buen ajuste en los resultados, en la producción de lodos. No va a ser muy importante todo el proceso, sino que va a ser hincapié. El objetivo de esta calibración no va a ser alcanzar, como les repetía, un ajuste perfecto, sino alcanzar una predicción que dentro de un rango útil pues sea beneficioso y nos sirva para futuros proyectos. Estos procesos de tratamiento son muy usados en la actualidad, ya que se realizan con la ayuda de tratamientos aeróbicos y anaeróbicos. Estos siempre están presentes dentro de los modelos, el anaeróbico y aeróbico, y el trabajo conjunto va a dar la capacidad de los procesos de nitrificación y desnitrificación que están muy empleados en estos modelos. Va a variar mucho también el resultado, tiene que estar dependiendo de la calibración, dependiendo del tipo de modelo, va a variar mucho los resultados. Cabe señalar que el modelo ASM1 es uno de los modelos biotécnicos más usados en el modelado y simulación de un petar, con un 57% de frecuencia. Seguido esto es el que nosotros hemos usado, el ASM2, que es un 32%, y bueno, seguido por el ASM3, que les decía es una variación del ASM1, ¿no? El modelo ASM2 es más complejo que el ASM1, va a incluir más componentes de los que están presentes en el ASM1. En la biomasa este resultado se va a ver reflejado en la biomasa, en la estructura. El modelo ASM2 se compone de 19 variables, mientras que el ASM1 solo tiene 13, ¿no? ¿Por qué? Porque el ASM2 incluye lo que es en sus resultados el proceso de remoción de fósforo. Aunque supone una mejora en cuanto al modelamiento de una petar, su uso es solo recomendado para modelar, ¿no?, aguas residuales municipales, en especial porque tienen estos componentes. Son encontrados dentro de las descargas, que normalmente en las descargas municipales están encontrados estos parámetros. El modelo ASM2 va a permitir predecir la calidad de un efluente, ¿no? Ahí nuestros resultados van a variar dependiendo de esto, porque va a predecir la calidad del efluente, la demanda de oxígeno y la producción de lodos en respuesta a las fluctuaciones de tiempo real de la tasa de utilización específica del sustrato y del caudal efluente. Una vez que se tiene un modelo y calibrado en su proceso, el modelo se puede utilizar para fines de diagnóstico, para proyección, comparación de variantes, probar cambios de la operación, evaluación, así como para la capacitación del personal. Cuando la petar está en fase de proyecto, se puede probar nuevas configuraciones y comprobar las variaciones de calidad del efluente. La cantidad de lodos generados, que es lo más importante, la cantidad de lodos generados va a estar muy ligado a la energía suministrada a los diferentes procesos. Todo esto con el fin de elegir la configuración de procesos que más sea conveniente, ¿no? Por ejemplo, en nuestros resultados se vio reflejado eso. Y cuando se hace una comparación del ASM1 y del ASM2 y lo que se quiere lograr. Se puede reducir las necesidades de estudio piloto, que es muy importante, el tiempo y la inversión que se requiere para esto, realizando los primeros estudios por modelado y solo probar a escala real algunas de las soluciones, las soluciones propuestas, ¿no? Esto nos va a permitir optimizar la economía, el tiempo. Nos va a permitir la configuración y el funcionamiento de una planta de tratamiento, así como responder a preguntas respecto a su capacidad de impactos de modificaciones proyectadas. Con la modelación se puede realizar estudios de perturbar el funcionamiento de una petar, ni poner en riesgo sus equipos. Eso es muy importante. Bueno, siguiendo con Albert Calder,
¿no? Se hizo un estudio en México que estudiaron la eficiencia del tratamiento de aguas grises empleando un sistema de discos rotatorios. En el estudio se emplearon 3 concentraciones distintas de aguas residuales grises para la simulación propuesta, ¿no? Los resultados en la simulación fueron comparados con las de pilotos experimentales cuando pudimos comprobar que la simulación fue muy precisa en cuanto se tendría que aplicar. Entonces decimos que el software que se usa como herramienta, o sea, el modelamiento es muy confiable. Conclusión. Concluimos que nuestro trabajo con el uso de software de simulación de modelamiento como herramienta de apoyo fue exitosa, ya que resultó adecuado, además de servir de base para investigaciones futuras en cuanto al funcionamiento de la PETAR modelada. Ha probado ser de gran utilidad para el modelado y la simulación de otras posibles PETARes, ¿no? De las cuales se requiera tener, no sé, un modelado virtual que permita evaluar posibles comportamientos, ampliaciones y optimizaciones. El uso de este software de simulación, que es el ASM, nos va a dar una mejora de comprensión del comportamiento de la PETAR, ya que va a permitir que los usuarios van a ver las respuestas de los sistemas de tratamiento en los cambios de una serie de diferentes variables. También se van a utilizar la optimización de los PETARes para capacitar las operaciones de la planta, ¿no? Disculpen, a los operadores de las plantas. Vamos a así tener una operación mucho más eficiente. Cuanto a la eliminación del volumen de lodos de desechos generados, se puede observar en los resultados que ha habido una disminución sustancial. Se puede observar que se simuló esto debido a que hay una reducción de la cantidad del LMS, una menor cantidad y así se genera una menor cantidad de lodos en la purga y en la recirculación. Estos escenarios se mantuvo en la misma calidad del efluente final en el proceso actual. Bueno, por último vamos a ir a las referencias bibliográficas. Son 4 autores con los que nos hemos guiado principalmente. Primero vamos con el título de Índice de Reutilización de Aguas Residuales. También tenemos a González Martínez, que con la metodología y la simulación de plantas de tratamiento. Tenemos a Fernández con su tesis doctoral, que es la tesis donde nos hemos guiado para sacar los resultados, los valores, los parámetros, para así poder simularlos con el programa ASM2. Y bueno, y por último tenemos a Andrea, con su publicación de un nuevo artículo de simulación. Esto nos ha servido como base teórica principalmente. Por último tenemos el anexo. Ahí está enlazada, como pueden ver, la tesis doctoral que les comenté, con la que nos hemos guiado. Y bueno, sin nada más que decir, terminamos con una frase que recordemos que el agua es el motor de la vida. Como decía Leonardo da Vinci, un gran inventor, que nunca se ha equivocado, así que es mejor que le hagamos caso. Muchas gracias. Gracias por haberte quedado con nosotros. Eso quiere decir que si llegaste hasta esta parte es porque has visto nuestro video completo. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y en nombre mío y el de cada uno de mis compañeros del equipo número 7, deseamos que tú y tus conocimientos sigan agrandándose. Gracias.